18. La sintonía que nos delata. Llega el tiempo para Laura Preciado. Debo hacerles una pequeña confesión a todos ustedes. Yo no sé si el saber ocupa lugar. A veces me temo que sí, en función del libro que tengo en la mano. Yo creo que tengo por lo menos 2 kilos de cultura. Por lo menos 2 kilos. Laura, buenos días. Buenos días. Porque pesa, ¿eh? Un poquito igual más, ¿eh? Igual más. Pesa bastante. Pesa bastante. Sí. Bueno, además tiene un formato original. Original. Bueno, antes de entrar en detalles sobre el libro, Francisco de Longa, ¿de quién estamos hablando? Venga. Francisco de Longa, un guerrillero de la Guerra de la Independencia que llegó a general, porque es el general Francisco de Longa. Bueno. Que realmente encima tiene una gran relación con todo lo que ocurrió contra los franceses, ¿no? El pueblo español que se levanta contra los franceses en esta zona norte en la que vivimos nosotros. ¿Sabe usted qué pregunta le hacía Napoleón a sus militares cuando los iba a ascender a generales? A todos les hacía la misma pregunta. ¿Sabe usted cuál? Dígame. ¿Tiene usted mucha suerte en la vida? ¿Sabes que les hacía esa pregunta, no? Porque entendían que si tenía suerte en la vida lo podía tener en su carrera militar. En su carrera militar, así es. Bueno, al que vino a España no sé si le hizo esa pregunta. La guerra de la independencia, no sé si se la hizo. Bueno, pues ya sabemos quién es Francisco de Longa. A partir de aquí, de guerrillero a general en la guerra de la independencia. Luego te preguntaré cuál es su vinculación con nuestra ciudad como Miranda, pero me dices que su historia es apasionante, ¿no? Claro, efectivamente, es uno de los grandes guerrilleros, junto a otros famosos, como Mina o el famoso cura Merino, ¿no? Todos estos que de la nada prácticamente, ¿no? Creaban pequeños grupos de personas, a veces familiares. En el caso de Longa, sus propios trabajadores de la herrería, vivía en una población muy cercana a nosotros, la Puebla de Arganzón, y allí tenía herrería, y su primer conato de guerrilla fue con sus propios trabajadores. Vaya. O sea que la tuvo en casa, el primer conato. Sí. Y se cree que él estuvo afectado por los abusos de los franceses aquí en aquella empresa, que era la empresa de la familia de su mujer, porque él había venido de Vizcaya a esta zona de la Puebla de Arganzón. Se cree que los abusos le enervaron tanto que se echó a las armas, así literalmente. O sea, y ahí empezó y fue muy importante, tuvo bastantes intervenciones contra el ejército napoleónico y fue ascendiendo hasta que llegó, pues eso, de guerrillero a general. Bueno, la guerra de la independencia fue tan interesante que no sé si lo saben nuestros oyentes, pero en la carrera militar, en la estrategia militar, se estudia la guerra de la independencia española. Es decir, cómo un ejército tan formado como el de Napoleón pudo perder en un país como el nuestro, tan anárquico, ¿no? Donde el sistema de guerrillas fue fulminante para el ejército francés, ¿no? Efectivamente. De hecho, el autor de este libro, José Pardo de Santayana, es un militar el que escribe este libro, apasionado de este personaje, que recurre al archivo, porque Francisco de Longa, que en realidad no se apellidaba Longa, se llamaba Francisco Tomás de Anchía y Urquiza. Estos nombres vizcaínos, pero es la casa de la que él provenía. Unos, la sitúan en el municipio de Mayavia, otros en Bolívar, que están muy próximos, pero ahí había un caserío, el caserío Longa, y él coge ese apellido, e incluso es el apellido que pasa a sus hijos de Longa. Pero este guerrillero tiene la peculiaridad de que va escribiendo un montón de cartas y documentos que va recogiendo, que están todos recogidos en un archivo, que han sido la base de este libro que se publicó en 2007 y que casi nos está hablando Francisco de Longa, contando todas las peripecias y todas las incursiones de su guerrilla en primera persona. Me decías que en un momento concreto, incluso parte del texto o parte de la información que aparece en este libro fue expuesta en una conferencia de la Fundación Cantera Burgos aquí en Miranda, ¿no? Sí, efectivamente. Vino a Miranda José Pardo de Santayana allá por el 2011, creo recordar, y nos hizo, pues digamos que un extracto de este libro en todo lo que tiene que ver con Miranda. Entonces aquella conferencia se llamó Francisco de Longa y la lucha guerrillera en Miranda de Ebro, y lo transformó en un artículo muy interesante que, para que todo el mundo que quiera saber
cuáles son, digamos, los acontecimientos que vivió Longa en nuestra ciudad y alrededores, está ese artículo de Estudios Mirandeses, número 31. La Asociación de Amigos del Castillo de Miranda, en su momento, quisieron desarrollar un proyecto para explicar la importancia que tuvo la presencia de todo lo que tiene que ver con Napoleón en nuestra ciudad de Miranda. Como siempre quedó, o como muchas ocasiones ocurre en Miranda, quedó prácticamente en la nada. Pero esto me sirve de base para preguntarte, referencia de todo lo que estamos contando con nuestra ciudad, ¿dónde está el eje, el anclaje de unión? El anclaje está en que, esto fue parte de un ciclo de conferencias que nosotros hicimos sobre la importancia precisamente de la guerra de independencia en Miranda, con este autor y con otros personajes, antes de aquello de los amigos del castillo. En cualquier caso está muy documentada la importancia. ¿Dónde reside la importancia de Miranda? Pues en lo de siempre, ¿no? A lo largo de la historia, en el enclave, la importancia estratégica que tiene nuestra ciudad. Nuestra ciudad va a estar en mitad del Camino Real entre París y España, y París y Madrid, y entonces pues va según el ejército francés va asentándose, Miranda tiene desde el principio de la guerra de independencia una guarnición francesa. Los 4 años y medio que dura esta guerra están los franceses en nuestra ciudad. ¿Por qué? Porque tiene el paso del puente, tiene el paso del Camino Real, y es un sitio clave para las comunicaciones. Precisamente es ahí donde nos relacionamos con Francisco de Longa. Francisco de Longa, uno de sus principales objetivos contra los franceses va a ser el romper sus comunicaciones, y continuamente lo hace en Miranda y alrededores. Recuerdo además que en su momento me contaron que hubo fíjate si Miranda fue importante, la estrategia que tenía Napoleón en el norte de nuestro país, que había un proyecto para establecer un baluarte militar en nuestra ciudad de Miranda, que quedó en la nada, pero ese proyecto está y todavía existe, ¿no? Sí, es decir, hay documentos que lo acreditan, ¿no? Sí, hubo un proyecto que nunca se llegó a realizar, pero porque Napoleón, que hacía la guerra desde París y tenía aquí a su hermano José Bonaparte, pues en algún momento dado pues concedió esa importancia a nuestra ciudad y tuvo ese proyecto que nunca se llegó a gestar. Aunque Napoleón también o sus ejércitos le dieron muchísima importancia también al desfiladero de Pancorbo. Efectivamente. Que ahí sí que se nota también perfectamente la presencia napoleónica en España y sobre todo en nuestra zona de influencia, ¿no? Efectivamente. Y otras ciudades importantes y otros recursos importantes que había en nuestros alrededores, como son las Salinas de Añana. Este Francisco de Longa se hace con las Salinas de Añana y financia su guerrilla con el dinero que sale, ¿no?, de las salinas. Y bueno, va a hacer incursiones por toda esta zona norte, muy cerca de Miranda, pues en Orón también, pero bueno, en más sitios de Álava, Ribavellosa, en Espejo. Todos tienen la huella, todas estas localidades tan cercanas que nos suenan tanto y que habitualmente tienen la huella de Francisco de Longa y de este grupo guerrillero. Tenemos que recordar la importancia de la sal desde la época romana. Claro. Que la sal era un elemento fundamental, sobre todo para la conservación de alimentos, en un momento en que no teníamos nevera en casa, ¿eh? Entonces era un elemento fundamental de conservación. De ahí viene lo de salario, ¿no? De ahí sal. Viene la palabra salario, efectivamente. Contar el trabajo en kilos de sal. En kilos de sal. Pues la verdad es que me estás trayendo un libro bueno. De hecho, todas las semanas cuando vienes a la radio me recomiendas un libro, pero me has dicho, este es uno que hay que leer una vez en la vida, ¿no? Sí. Porque yo creo que aporta información muy valiosa sobre nuestra ciudad, porque lo que somos no es el resultado de la casualidad, es el resultado de lo que ha pasado en el futuro, en el pasado, lo hayamos conocido o no, ¿no? Efectivamente, sí. Este libro tiene huella de Miranda y aparte tiene algo muy importante, y es que en general este Pardo Santayana, que escribe el libro, da mucha importancia a la guerrilla, ¿no? En la guerra de la independencia hubo 3 claves, ¿no? El ejército español, luego la intervención británica, que sin ella no hubiese podido ganar, ¿no?, en nuestro ejército a los franceses, pero también... Qué raro, algo querrían los ingleses. Bueno, ahí estuvo el duque de Wellington, ¿no? Sí, nos ayudaron... en nuestra zona también, y el duque de Vitoria, etcétera. No sería por ayudarnos a nosotros, sería por fastidiar a los franceses. Francia, lógicamente, efectivamente, José Ángel, claro. Esto era el principal enemigo de Francia, pues eran los británicos. Por eso. Y ayudan a España
en contra de los franceses, lógicamente, pero hubo un tercer pilar de aquella guerra que es la guerrilla, y es lo que cuenta este libro, ¿no? La importancia de la lucha guerrillera y en especial de este gran personaje que además, pues bueno, nos va dando también pinceladas de sus características personales, de su forma de ser, bueno, de dónde nació, de dónde provenía, toda su trayectoria vital. Es una biografía también de este gran personaje, Francisco de Longa. Es verdad que uno de los problemas de los que adolecemos los españoles en general es de un profundo desconocimiento de nuestra historia, ¿no? Que posiblemente en otros pueblos no ocurra, por ejemplo, entre los británicos o los franceses, ¿no? Que tienen más orgullo como pueblo. Pero... Y más sentimiento patriótico, que aquí no se puede casi ni inventar, ¿no? Sí, el sentimiento patriótico en España, bueno... Esto es complicado. Este es un país en el que en vez de decir España, es el Estado español, el país, tal, pero lo de utilizar el término España parece que nos cuesta, ¿no? Cuesta. Y decir la patria, bueno, porque viene a veces pues vinculado políticamente a otras épocas de la historia que no gustan tanto, ¿no? ¿Por qué tengo que leer este libro, Laura? Bueno, yo creo que tienes que leer ese libro porque es un libro clave para, desde una manera divulgativa, no de un manual de historia, conocer la guerra de la independencia y sobre todo lo que atañe a la zona norte de España y muy en concreto a nuestra zona también. Y has dicho que si hay una cosa que te sorprende es que casi está escrito en primera persona, ¿no? Sí, porque... Que no es lo habitual en un libro de historia, ¿no? No es lo habitual, pero el autor le da tanto protagonismo a ese archivo, a todos esos documentos que obtiene, que le deja hablar muchas veces, ¿no? Hablan los documentos. Más que el autor del libro. Y es interesante. Es un libro muy, muy fácil de leer, aunque ves que acabas de decir al principio que es un libro enorme, que pesa un montón y que tiene un montón de páginas. Es verdad que es una edición de mucha calidad, a todo color, con muchísimos mapas, retratos, fotografías, etcétera, y es muy fácil de leer. Y tampoco tenemos que leer todas las páginas de golpe, ¿no? Podemos ir tirando de índice y leyendo aquellas partes que nos interesen más. Y sobre todo recomiendo leer el artículo que tiene que ver con Miranda de Ebro y este personaje, Francisco de Longa, que está en Estudios Mirandeses 31. Qué importante es la historia de nuestra ciudad de Miranda. Somos pequeñitos, hay un enclave muy interesante, pero cuando escarbas un poquito la historia de esta ciudad es interesantísima, ¿eh? Es muy interesante y además creo que somos privilegiados, lo digo muchas veces, hace poquito lo dije en una conferencia, tenemos la suerte de que está muy estudiada y muy bien trabajada la historia. No todas las poblaciones tienen esa suerte de tener tantas publicaciones y tantas investigaciones buenas acerca de la historia. Y nosotros tenemos la Fundación Cantera, se tuvo en su día el Instituto Municipal de la Historia con aquella revista Lope de Gámez. Pues entre Lope de Gámez y Estudios Mirandeses, pues al alcance de la mano tiene la gente la historia de Miranda y eso no lo tiene cualquier población. No, a veces ocurre. Yo cuando estoy en casa y miro un poquito en la biblioteca que tenemos en nuestro domicilio, hay una parte especial dedicada a libros vinculados con esta ciudad, con Miranda, y la documentación ya es importante, y la que tenemos nosotros a título individual, que evidentemente no es todo lo que hay. Eso es. Pero caramba, cuidado, ¿eh? Sí, cuidado, está muy documentada la historia de Miranda, está muy trabajada y somos privilegiados en eso. Yo creo que además está hecho siempre de una manera muy divulgativa, por lo menos de la mano de la Fundación Cantera, y está con acceso a todo el mundo, y está la biblioteca. La biblioteca es la manera de que todo el mundo acceda a la historia, ¿no? Y en este caso a la historia de Miranda, así que ahí tenemos las puertas abiertas. Y digámosle a los oyentes que cuando Napoleón invadió España pensaba que esto lo iba a hacer en 15 días y cuando lo que vamos a decir es duro, pero es cierto, cuando alguien se plantea una guerra, lo primero que analiza es el número de bajas que va a tener en su propio bando. O sea, da por hecho que va a haber un mínimo. Bueno, pues Napoleón no acertó. Creo que el número de bajas se multiplicó, sonrío, porque bueno, ha pasado tiempo, ¿no? Pero sí, creo que se multiplicó por 4 o por 5 el número de bajas que tenía previsto en España. Y eso en 15 días tomado el país. Efectivamente, y además se tuvo que ir 4 años y medio después. Fíjate si superó ampliamente los 15 días, además del número de bajas y sin conseguir su objetivo, ¿no? Que al final es lo que pretendía nuestro país, ¿no? Su imperio tenía que
de invadir España y no lo consiguió finalmente. Laura, como siempre ha sido un enorme placer. Nos vemos el próximo martes, será ya en el mes de noviembre. Muy bien. Y estaremos aquí con otro libro en el que analizaremos cuestiones, pues a veces vinculadas con Miranda y a veces no necesariamente, aunque siempre procuramos buscar ese elemento de engarce. Hasta la próxima semana. Hasta la próxima semana.